¿Qué mantiene atado al campesino a los narcocultivos? ¿Por qué es importante hablar de campesinado en la historia de la bonanza marimbera? Los campesinos son productores que sostienen y garantizan la alimentación de la población colombiana y son los que mantienen gran parte de la economía del país. No obstante, las comunidades campesinas han venido, desde hace mucho tiempo atrás, sobreviviendo en medio de limitaciones e injusticias para ejercer plenamente sus labores en el campo. La pobreza y desigualdad que históricamente hemos padecido se siente y se ha vivido con mucha más fuerza en el sector rural. No es gratuito que, en una época muy temprana del conflicto armado en Colombia, muchos campesinos vieran como única solución a sus problemas, desatendidos por los sucesivos gobiernos, el camino de la acción armada. Marginalizados y oprimidos, las vías para acceder y hacer cumplir sus derechos y hacerle frente a la acción paramilitar violenta que ejercían contra ellos gamonales y latifundistas se fueron reduciendo y en medio de un contexto mundial de luchas revolucionarias, estamos en los años 50, época de la Guerra Fría, y luchas bipartidistas entre conservadores y liberales, algunos decidieron organizarse en guerrillas con el firme propósito de transformar las condiciones de pobreza por las que pasaban y que eran ocasionadas por la gobernanza amañada y mezquina de los partidos políticos tradicionales. Por la gobernanza amañada y mezquina de los partidos políticos tradicionales y por los personajes más acaudalados de la época. El panorama anterior de carencias y penurias históricas que ha tenido que atravesar el agro colombiano propició y hasta la fecha permite que la familia campesina se vea obligada a entrar en el ciclo de la siembra de las hojas y plantas de coca, marihuana y amapola que alimentan a la industria del narcotráfico. La aparición y reactivación de estos cultivos se da en gran medida porque el campesinado la aparición y reactivación de estos cultivos se da en gran medida porque el campesinado ve en esta labor una oportunidad de encontrar mayores beneficios y rendimientos económicos que le permiten vivir dignamente y porque la falta de presencia del Estado, que va mucho más allá de lo militar, no le garantiza al agricultor que sus cosechas den el mismo dinero que los cultivos ilícitos. Esta es la solución más lógica que encuentra el campesino para obtener mayores ganancias de su labor diaria y de esta manera asegurar una vida materialmente cómoda para él y su familia. La bonanza marimbera tuvo su acogida entre los agricultores de la costa norte debido a un hecho y una circunstancia histórica. El primero fue la crisis de los cultivos de algodón, ya que estaba entrando al país por medio del contrabando de las sintéticas. A causa de esto, los incentivos que antaño tenía la siembra de esta fibra para los agricultores desapareció. En 1961 se establece una reforma agraria. Sin embargo, aunque el proceso iniciado no contempló en ningún momento la redistribución equitativa de tierras productivas y el posible acceso a ellas por parte del mediano y pequeño campesino desposeído, hay que decir que la mayoría de estos terrenos están en manos de finqueros y terratenientes poderosos. En 1971, los señores dueños de casi todo el suelo útil del país, enfurecidos por los logros obtenidos de la Asociación Campesina y sobre todo por la amenaza y el contrapeso que la organización significaba para esta élite nacional, debido a la simpatía y acogida que en esos años sumaba la NUC por parte de la ciudadanía, como represalia arrinconaron y neutralizaron la gestión desarrollada hasta aquel momento. Y mediante un acuerdo, resultado de una reunión hecha en Chicoral, Tolima, en enero de 1971, políticos, cabezas de los partidos tradicionales del país, terratenientes, ganaderos y grandes hacendados modificaron y dejaron prácticamente inaplicable la Ley 135 y mediante un acuerdo, resultado de una reunión hecha en Chicoral, Tolima, en enero de 1971, políticos, cabezas de los partidos tradicionales del país, terratenientes, ganaderos y grandes hacendados modificaron y dejaron prácticamente inaplicable la reforma agraria de 1961, ya que lo que pactaron estipulaba la concesión de baldíos, es decir, tierras infértiles en montes y trochas a las familias campesinas.
En lugar de una redistribución de tierras idóneas para la agricultura, aledañas a los epicentros urbanos, a los mercados y a la oferta de servicios, el Estado, mediante el Pacto de Chicoral, encaminó a los campesinos sin tierra hacia lugares remotos del país donde la agricultura no era apta, ofreciéndoles sostener estos proyectos y que a la larga abandonarían a su suerte. Esta decisión tuvo grandes costos. La violencia se expandió y el crecimiento de las guerrillas se proliferó. Y así el agro quedó desprovisto de oportunidades reales y eficientes. En medio de este panorama aparece el auge del tráfico de marihuana en los departamentos del Caribe para convertirse en bendición económica para el sector rural. Las leyendas cuentan que aquellas familias humildes que tradicionalmente trabajaban con dificultad para encontrar el pan nuestro de cada día, de un momento a otro se veían con baúles de plata debajo de la cama. Y aunque evidentemente la plata abundaba, el ingreso repentino de esta economía y los valores de codicia y poder que trajo consigo reestructuraron aldeas, campos y ciudades que antaño funcionaban con códigos éticos de las comunidades tradicionales. Hoy en día la situación campesina respecto al cultivo de los narcóticos ha cambiado demasiado. La riqueza y la opulencia no hacen parte de sus vidas, pero sí permanece la represión militar y estatal por parte del gobierno y la violencia y explotación de las mafias y narcotraficantes hacia los agricultores. Hay que acotar que este fue un suceso esporádico y que solo se dio en la costa caribe colombiana. Hoy en día la situación campesina respecto al cultivo de los narcóticos ha cambiado demasiado. La riqueza y opulencia no hace parte de las vidas del campesinado, pero sí permanece la represión militar y estatal por parte del gobierno y la violencia y explotación de las mafias y narcotraficantes hacia los agricultores. Durante todos estos años, la institucionalidad y las autoridades encargadas de solucionar el complicado problema de la industria de los narcóticos han arremetido obstinadamente contra las cosechas ilícitas, creyendo falazmente que atacando al eslabón más débil de la cadena productiva, el mercado ilegal de estupefacientes caerá inevitablemente. Pero sabemos que estas acciones ofensivas contra el sector rural continúan perpetuando Pero sabemos que estas acciones ofensivas contra el sector rural continúan perpetuando el poderío del crimen organizado, ya que al destruir cultivos y encarcelar campesinos, el precio de la cocaína en las ciudades del mundo no hace sino aumentar y volver más rico al gran narcotraficante. Mientras que, debido a la necesidad, siguen germinando sembrados de plantas ilegales que familias campesinas tienen en sus tierras. Por otra parte, están los grupos criminales al margen de la ley que, al brindarle seguridad económica por medio de la compra de coca, marihuana o amapola y demás. Por otra parte, están los grupos criminales al margen de la ley que, al brindarle seguridad económica por medio de la compra de coca, marihuana o amapola y además concederles todas las garantías y condiciones necesarias de transporte, vías e insumos para que Por otra parte, están los grupos criminales al margen de la ley, que al brindarle seguridad económica por medio de la compra de coca, marihuana o amapola y además concederles todas las garantías y condiciones necesarias como transporte, vías e insumos para que las cosechas puedan llegar a término, fundan una relación de dependencia y obediencia que va del agricultor hacia los actores armados que trafican las diferentes drogas. Estos dos escenarios refuerzan la situación de vulnerabilidad. Estos dos escenarios refuerzan la situación de vulnerabilidad del campesino en la actualidad. Estos dos escenarios han reforzado y refuerzan la situación de vulnerabilidad del campesino en el pasado y en la actualidad. Estos dos escenarios refuerzan y han reforzado la situación de vulnerabilidad del campesino. Estos dos escenarios han reforzado y refuerzan la situación de vulnerabilidad del campesino. La exposición de la situación del agro antes, durante y después de la bonanza no hace sino recalcarnos que la inserción de las familias rurales al ciclo de los narcóticos no es porque la avaricia. La exposición de la situación del agro antes, durante y después de la bonanza no hace sino recalcarnos que la inserción de las familias rurales al ciclo de los narcóticos no es porque la avaricia y la codicia los lleve hacia estas actividades, sino que esto, todo lo contrario, ha sido históricamente la oportunidad de sobrevivir a los embates de injusticia y desigualdad que sobre su lomo han tenido que cargar.
Los traficantes gringos que tan plácidamente llegaron al país buscando mano de obra campesina para que sembraran la marihuana en los años 70 no hubiesen encontrado tanta cantidad de gente dispuesta a cosechar si el Estado hubiera solucionado las necesidades laborales y condiciones de pobreza que tanto pedían los movimientos y líderes campesinos en las décadas de los 50 y 60. Esto es un problema lamentable que en Colombia no ha tenido fin.